Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo este libro de Ageo en el Antiguo Testamento, libro que es tan práctico que nos habla y toca en nuestras vidas diarias. En realidad estamos seguros que Él nos ha dado unos cuantos pisotones, porque es muy fácil para muchos de nosotros el ser demasiado piadosos. Aparecemos ser muy espirituales. Queremos escuchar que estamos en el centro mismo de la voluntad de Dios, cuando en realidad estamos tapando mucha pereza, estamos ocultando el hecho de que en realidad estamos fuera de la voluntad de Dios. Ahora Ageo encontró a esta gente en esa posición, y ellos han respondido de una manera maravillosa. Han comenzado a reedificar el templo, el mismo pueblo que el día antes había dicho que aún no era el tiempo, que aún no había llegado el tiempo. Pero Dios les dijo, ha llegado el tiempo. Así es que ellos inmediatamente comenzaron a trabajar, obedecieron a Dios y comenzaron a edificar. Y luego ellos se encontraron ante otra serie de cosas que los desanimaba. Algunos ancianos recordaban el templo antiguo. Ellos recordaban la época cuando allí se erigía el templo de Salomón. Era como un pequeño cofre de joyas. Era una cosa muy hermosa. Costaba, como dijimos en el programa anterior, entre 5 y 20 millones de dólares. Había allí tantas piedras preciosas y oro y plata. Era algo realmente fantástico contemplar. El que se está construyendo ahora, según este pasaje que vemos aquí, está hecho en gran parte de madera y no es en realidad un gran templo en el sentido de un gran edificio. No era un edificio que impresionaba al verlo. Y los ancianos comenzaban a llorar y a gemir, mientras que los jóvenes estaban regocijándose llenos de júbilo. Por cierto que tenemos aquí una gran separación entre estas generaciones. ¿Y cómo va a superar Dios esto? Ageo será su mensajero. Esto que ellos están edificando ni siquiera se puede comparar a la belleza del antiguo templo, ni tampoco a su riqueza. Es algo que no parece ser mucho en realidad. Ahora esta crítica interna era como un balde de agua fría para la celebración del nuevo templo. Por cierto que reducía mucho el entusiasmo de aquellos que estaban reedificando el templo, y era un entusiasmo que había sido generado por el empuje de Ageo. Y usted va a notar que Dios le va a hacer frente a esta situación. ¿Cómo va a responder él? Le hace frente directamente. Y leemos aquí en el versículo 3 del capítulo 2 de Ageo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Es decir, que ellos estaban comparando esos dos templos, y parecía que el que acababan de construir ni siquiera podría ser comparado con el antiguo. Así es que tenemos aquí este conflicto que estaba causando mucha dificultad. En muchas iglesias del presente, amigo oyente, se forma un comité para llevar a cabo los negocios de la iglesia. Siempre es con un comité. Y este comité está formado por un grupo de personas que toman nota de lo que ocurre en la reunión, malgastan muchas horas, e individualmente no pueden hacer nada, pero se reúnen y deciden que nada puede hacerse. O podríamos decir que es un grupo de personas incompetentes, nombradas por personas indiferentes para hacer lo innecesario. Así es como funciona un comité. Y así es como tratamos hoy con los problemas que se presentan en nuestras iglesias. Conocemos este método muy bien, pero esa no es la forma en que Dios resolvió este asunto. Él simplemente enfrentó el problema directamente y presentó una solución muy sencilla. Él está diciendo aquí, así es, esta casa ni siquiera se puede comparar con la otra. Veamos la realidad. Claro que no se puede comparar. Pero escuche lo que Dios dice en el versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Esto es realmente maravilloso. El reto o desafío de Dios es un desafío doble. Él lo dijo 3 veces, esfuérzate. Él le dijo al gobernante Zorobabel, esfuérzate. Le dice al líder religioso, esfuérzate. Y le dice al pueblo que cobre ánimo, que se esfuercen. Esa es una forma maravillosa de decirlo. Muy sencillo, por cierto, pero francamente hablando, es muy importante. Ahora esto es algo que el apóstol Pablo dijo allá en su epístola a los Efesios. A nosotros nos ha tocado vivir en un mundo grande, un mundo malo. ¿Y qué puede servirnos de aliento? La obra de Dios en muchos lugares es tan pequeña que no parece tener mucho significado. ¿Cuál es la respuesta para esto? Bueno, aquí tenemos la respuesta de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Eso es lo importante, amigo oyente. Usted no puede hacer nada, pero Dios puede hacer mucho. Fortaleceos en el Señor. ¡Cuán maravilloso es esto! Esto es algo que también encontramos en el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos, versículo 34, donde dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Acaso no usa Dios las cosas débiles de este mundo? Dios no busca esos grandes edificios bien adornados, esos grandes mausoleos que tienen un gran campanario. En esos lugares no está ocurriendo nada de gran importancia, amigo oyente. ¿Sabe usted dónde están ocurriendo las cosas de veras? En lugares suburbanos, residenciales, o en algún pequeño lugar donde la iglesia está absolutamente llena. Sabemos de qué estamos hablando cuando mencionamos esto. Cuando uno viaja por muchos lugares, tiene el privilegio de observar y considerar esto. También lo puede observar en otros países. Por ejemplo, hay una gran iglesia en Londres, Inglaterra, un lugar que antes se llenaba con miles de personas 3 veces por semana. Pero ahora, a duras penas asiste un promedio de 200 personas. Un edificio grande, sí, imponente, pero que ya no es impresionante. Tiene un nombre formidable también. Y eso ocurre en muchas grandes iglesias. La gran cantidad de madera que uno puede apreciar en esos bancos vacíos. Nadie hay que se siente en ellos. Sin embargo, uno sale a una de estas pequeñas iglesias que están completamente llenas de personas, gente tan apiñada que es necesario tener 2 o 3 servicios por día. Eso ocurre en muchas iglesias en estos días. Esto podría ser demasiado para un predicador ya anciano, pero parece que los jóvenes pueden hacerlo y lo están haciendo. De modo que, amigo oyente, en el día de hoy nosotros debemos ser fortalecidos en el Señor. Y eso no lo dijo él una vez o 2 veces, sino que el apóstol Pablo, escribiendo al joven predicador Timoteo, le dice en el capítulo 2, versículo 1 de su segunda epístola a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y Pablo le dice: tú eres un hijo de Dios, esfuérzate. ¿Qué palabra de ánimo debería ser esta? Hay personas que dicen: bueno, mi obra es tan pequeña, mi grupo es tan pequeño, que no creo que sea mucha cosa. Amigo oyente, si esto es lo que usted está pensando, es el diablo el que le está hablando a usted. Dios es quien va a utilizar esa vara de medir y determinar quién es grande y quién no lo es. En el día de hoy se está edificando muchas pilas o montañas de paja que son muy impresionantes, por cierto. Siempre hemos temido el estar edificando una gran montaña de paja. Ahora alguien quizá diga: bueno, pero hay algo de oro en eso. Pero, amigo oyente, ¿ha tratado usted alguna vez de encontrar una aguja en un pajar? ¿Cómo va a poder encontrar un pedacito de oro si es del mismo color que la paja? En el día de hoy el asunto no es el tamaño de la obra, amigo oyente, ya que Dios nos presenta de una manera muy clara que eso no es lo importante. Dios nos está diciendo a usted y a mí, amigo oyente: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Él se está dirigiendo a un grupo de niños allá en Corinto, y Pablo les está diciendo que salgan de la cuna. Él quiere que se bajen de esa silla para niños y que crezcan y que sean fuertes en el Señor. ¿Y cómo necesitamos eso hoy en la obra de Dios, amigo oyente? Él no había terminado con el asunto de los Corintios, ya que cuando escribió su segunda epístola a los Corintios, él dijo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En cierta ocasión tuve el privilegio de acompañar a uno de los grandes predicadores latinoamericanos, a quien admiro y respeto en gran manera, el Dr. Luis Palau. Y tuve la oportunidad y el privilegio, como dije, de acompañarle en una cruzada evangelística en la ciudad de Santo Domingo, en la República Dominicana. Y mientras estaba participando en esta cruzada, tuve también el privilegio de ser invitado a predicar en alguna de las iglesias locales. Y en cada una de esas invitaciones yo tenía una lucha conmigo mismo. Y siempre me preguntaba: ¿por qué no invitarán al hermano Palau, que por cierto es mucho más capacitado que yo y tiene mejores dones que los que yo tengo? Y tenía que hablar de una manera sincera y franca con el Señor y decirle: Señor, tú sabes que yo soy incapaz e insuficiente. ¿Y quién es suficiente para esta tarea? Yo clamo ante ti hoy. Y amigo oyente, le doy gracias a Dios que de nuestra debilidad Él puede hacernos fuertes. Él dijo aquí en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y yo le he dicho al Señor muchas veces: Señor, si algo sucede aquí en esta reunión hoy,
es porque tú lo harás. Tú tienes que hacerlo porque tú y yo sabemos que yo no puedo hacer nada. Y el apóstol Pablo continúa diciendo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, versículos 5 y 6, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es decir, que debemos estar seguros de que somos obedientes a Dios. El tamaño de la obra no tiene nada que ver, puede ser grande o puede ser pequeño, pero sí necesitamos recordar que debemos esforzarnos. Dios está diciéndole a esta gente aquí en el libro de Ageo que es cierto que el templo no es tan impresionante como el otro. Dios dice, yo sé eso, pero tú debes esforzarte, ese es mi desafío. Él lo dijo 3 veces, y luego dijo algo más. Dijo, y trabajad. Uno debe continuar en la tarea. Debemos dejar que Dios sea quien determine quién está haciendo la mejor obra. Creemos que cuando lleguemos al cielo vamos a ver que ha habido muchas personas que han sido mucho más grandes. En la época de Lutero había luteranos, y en la época de Wesley había otros mayores que él. Y también debemos decir que hay personas que son mucho más grandes que Billy Graham o que Luis Palau en nuestro día. ¿Sabe una cosa, amigo oyente? Algún día vamos a llegar a la presencia de Dios y Él va a llamar a una persona, a una ancianita, digamos, una persona que nunca conocimos o nunca nos fijamos en ella, no conocimos su nombre, ni qué era lo que hacía. Pero Dios va a llamarla y va a decir que ella debe recibir el honor más grande. Y vamos a quedarnos sorprendidos, porque esa ancianita era uno de esos miembros de la iglesia desconocidos y callados, y todo lo que ella tuvo fue un muchachito. Su esposo la había dejado, la había abandonado, y ella había ayudado a ese jovencito a crecer y a formarse. Luego, ese hijo fue al campo misionero e hizo una obra magnífica. Ella fue fiel. Ella no tuvo la oportunidad de hablar con lenguas de fuego, pero por cierto que tuvo la oportunidad de hablarle a una persona, y eso fue todo lo que Dios le pidió que hiciera. Y amigo oyente, creemos que nuestros ojos van a ser abiertos algún día cuando estemos ante la presencia del Señor. Él dice, esfuérzate y trabajad. Sean fieles en la obra que Dios les ha dado para hacer. Y luego tenemos esa hermosa palabra de ánimo, de estímulo, y es esta, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Hay muchas cosas con las cuales debemos tratar en este capítulo, especialmente en esta sección en la que nos encontramos ahora. Y queremos dedicar algún tiempo a esto aquí. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Debemos destacar que la gloria se había apartado del templo. Eso ocurrió algún tiempo antes de la destrucción del templo. Nosotros siempre hemos tomado la posición de que eso ocurrió durante el reino de Manasés. Este hombre era un pecador y era un gobernante, y durante su reino la nación descendió al punto más bajo que hubiera podido llegar. Y si la gloria Shekinah no se apartó durante su reinado, hablando honradamente, amigo oyente, no nos podemos dar cuenta de ninguna otra época después en que pudiera haber ocurrido eso. Creemos pues que la gloria Shekinah se apartó durante el reinado de Manasés. Entonces ellos tenían este templo tan adornado, con tablas cubiertas de oro, todo eso en gran despliegue. Allí también había plata, muchas cosas que hacían de ese lugar algo muy hermoso. Amigo oyente, en ese sitio se ha edificado y existe aún en el presente la mezquita de Omar, y tiene una cúpula pintada de oro. Y se nos ha dicho que eso es oro en hojas. No lo sabemos porque no es seguro, puede que sea o que no lo sea. Somos un poco escépticos en cuanto a creer esto, pero por cierto que podría ser. Y los que han visitado Israel dicen que uno puede contemplar esto desde el Monte de las Olivas, desde Sión, y también puede contemplarse desde las ventanas del hotel, y que es algo muy resplandeciente. Uno observa esta mezquita pagana y puede pensar en cómo habrá resplandecido el templo de Salomón cuando le daba la luz del sol, cuando esa luz brillante del sol resplandecía en aquellos días, y cuán hermoso tuvo que haber sido eso. Así es que, comparando con lo que ellos están mirando ahora, por cierto que no existe comparación alguna. Pero amigo oyente, la gloria Shekinah ya no estaba allí. Se había apartado ya. Esta casa que se estaba edificando aquí es algo de lo cual queremos hablar, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Es en realidad el templo de Zorobabel que se está reedificando y había sido derribado por Herodes. Y Herodes construyó este hermoso templo que se encontraba en ese lugar en la época de Cristo, pero que nunca fue finalizado. En el año 70 después de Cristo, Tito lo destruyó.
Y el Señor siempre contempló esto como una casa, como una sola y no como tres. Así es que Él hablará de esto un poquito más adelante. Pero en realidad, la casa que ellos están edificando ahora está en la misma línea con la casa que estará allí cuando el Señor Jesús venga y camine en ese templo y lo limpie. Ahora observemos esto por un momento. Él era la gloria Shekinah. Él era Dios manifestado en la carne. Y Juan dice, contemplamos su gloria. Pero él tenía el velo de la carne y anduvo por ese templo no una vez, sino muchas veces. Entonces el Señor le dice a esta gente, sí, esto no es mucho, pero yo estoy con ustedes. Y esto es mucho mejor que tener un templo hermoso, suntuoso, y que Dios no esté allí. Y ese es el contraste que existe con un gran edificio que tenga los bancos vacíos. No es nada más que un mausoleo frío e indiferente. Pero en una pequeña iglesia, a la vuelta de la esquina, se encuentra allí un joven predicador hablando y predicando la palabra de Dios. Necesitamos tener una perspectiva hoy de lo que es real y verdadero y de lo que no lo es, de lo que Dios está bendiciendo y de lo que Dios no está bendiciendo. Esta sección en la cual nos encontramos ahora, amigo oyente, es algo realmente maravilloso. Pero vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que usted complete la lectura de este capítulo 2, o sea, termine la lectura del libro de Ageo. Es nuestra oración que Dios le bendiga abundantemente.